Bien, muy buenos días, señor decano de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, licenciado Juan Carlos Torres Galván, la señora coordinadora de la carrera de Comercio Exterior y Aduanas, licenciada América Irlanda España. Tenemos la grata visita de la señora Tomasa Yarwi, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, queridos estudiantes que están en sala, en el Salón de Honor de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras, así como a todos los participantes también que están conectados vía Zoom. Muy buenos días. Vamos a dar también la bienvenida al licenciado Ramiro Cabero Uriona, que es economista de la Universidad Católica de Chile, máster en Economía en la Universidad de Londres, es consultor internacional y miembro del directorio de empresas privadas. En el sector público ha sido ministro de Planificación, proyectista e impulsor de la Ley del Diálogo, expresidente del Directorio Único de Fondos, DOF, FPS y FNDR, proyectista e impulsor de la política de compensación, ex viceministro de Presupuesto, ha sido director de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Social y director de la Unidad de Programación Fiscal. Entonces, licenciado Ramiro Cabero, tenga usted muy buenos días, bienvenido al quinto Congreso Internacional Conficom, denominado Empresa e Innovación Empresarial, Impacto en la Sociedad. Muy buenos días, querido licenciado Ramiro, bienvenido. Buenos días a todos. En primer lugar, pues felicitarlos por la iniciativa. Siempre es bueno tener estos eventos donde se pueden compartir ideas y agradecerles por la participación. Pedir disculpas porque el expresidente Quiroga, que tenía que participar, lamentablemente está en el avión en este momento en un vuelo hacia India y bueno, no era posible poder participar para él ni siquiera por Zoom. Perfecto, licenciado, sí, es comprensible retirar aquello y bueno, le voy a ceder la palabra al señor decano de la Facultad de Contaduría Pública, el licenciado Juan Carlos Torres Galván. Primeramente, Ramiro, un gusto para la facultad poder contar con su presencia, una disertación que nos va a dar, saludar al director de carrera, a Tomasa que nos está visitando la oportunidad y también pedir disculpas a toda la facultad, a todos los inscritos que Tuto Quiroga no pudo estar por razones ya entendidas, pero que también ha sido compromiso de él de que muy pronto estará acá por la facultad y que sí va a ser presente en la disertación que va a quedar pendiente la oportunidad y que todos ustedes van a estar invitados. Entonces, al saludar a nuestros docentes, estudiantes, nos están siguiendo también de forma virtual y agradecer una vez más su participación, le cedemos la palabra para que desarrolle el Congreso, Ramiro. Perfecto, voy a compartir una pequeña presentación. ¿Me avisan si la ven? Se ve. Perfecto. Entonces, básicamente vamos a tratar de hacer un resumen de por qué está como está actualmente la situación económica, cuáles han sido las causas y al final cuáles podrían ser las soluciones. Ok. Si uno parte y si a mí me preguntan cuáles son los orígenes de lo que nos está pasando hoy día, yo diría que hay básicamente tres problemas. Uno es la nacionalización de hidrocarburos y los costos recuperables. Les voy a explicar por qué es esto. Cuando se aprueba la ley de hidrocarburos, entra un nuevo gobierno y el nuevo gobierno necesitaba hacerle algún cambio a la ley por un tema de necesidades políticas que a veces se tiene, y entonces se hace la nacionalización de hidrocarburos, la pongo entre comillas, porque a cambio se dan los costos recuperables. Y esto quiero entender y luego van a explicarles y luego van a comprender la importancia de esto. Esto, para hacerlo sencillo, es como que yo llego y había un alquiler de la casa y claro, quiero quedar bien con ustedes y les digo, no, yo voy a ir a negociar y vamos a subir los alquileres. Entonces subo los alquileres, pero hago un acuerdo que le voy a devolver la luz, el agua, los gastos de aquí y de allá. Eso es lo que se llaman los costos recuperables. Para que ustedes tengan una idea en dimensión de cifras, cada año el gobierno de Bolivia ha estado devolviendo a las empresas petroleras alrededor de 800 millones de dólares anuales en devolución de costos recuperables. Pero más allá de eso, el tema de fondo es que estos costos recuperables iban para la explotación. Es decir, si tú sacabas petróleo o gas de los pozos actuales, tenías costos recuperables. Pero si tú querías ir a invertir en un nuevo pozo, que se llama la exploración, ir a buscar, no tenías los costos recuperables. Entonces, claramente, no hay que pensar mucho. Si tú eres una empresa petrolera, prefieres ir a exprimir las naranjas que tienes hoy día porque te van a devolver tus costos antes de ir a buscar nuevas. Preferible es ponerle, aunque sea una aplanadora sobre una bolsa de naranjas, para sacar el jugo que ya no sacan las exprimidoras antes de ir a buscar nuevos. Y eso, como vamos a ver más adelante, ha hecho que en los últimos años no se encuentre prácticamente ningún pozo importante. Segundo, el precio fijo de los carburantes. Cuando uno mantiene un precio fijo de algo y en los países vecinos empieza a subir, primero, esto va a tener un costo, el gobierno está subsidiando a los carburantes, y segundo, se va a producir algo que es lógico, que es el contrabando. Es decir, el carburante que estamos subsidiando en Bolivia, mucho se va al país vecino. Para que tengamos una idea de cifras, hoy por hoy el Estado está gastando alrededor de 1.700 millones de dólares en el subsidio a los carburantes. Y el tercer tema ha sido la apreciación de la moneda y tipo de cambio fijo. Cuando se sube el gobierno en el año 85, el dólar llegó a estar a 8.30, sin embargo se apreció de la moneda, se lo bajó al 6.96 actual y se lo ha mantenido fijo. ¿Y qué ocurre cuando uno tiene un tipo de cambio fijo? Es que como tenemos inflación, nos empezamos a encarecer. Es decir, si una naranja valía 10 y sube a 11, en dólares vale más si es que no hacemos un ajuste al tipo de cambio. Y como los países vecinos sí hacían ajustes al tipo de cambio y nosotros no, entonces Bolivia se empieza a encarecer. Y cuando tú te encareces, empieza a ser más competitivo importar cosas y se hace más difícil exportar. Entonces, ¿yo por qué veo que estos son los tres orígenes del problema? Por estas razones, y vamos a ver luego las consecuencias. Hasta el 2014 se tuvo un auge muy importante.
Bolivia exportó gas, llegamos a exportar más de 6.000 millones de dólares al Brasil, y no se olviden que de eso un porcentaje muy alto iba directo al Tesoro General de la Nación como impuestos. En esa época no se tenía una deuda importante, eso significa que el país tenía una capacidad de endeudarse. Segundo, se llegó a acumular reservas, y yo les voy a explicar de dónde salen las reservas, hasta 15.000 millones de dólares. ¿Qué son las reservas? Y ustedes que están en la Facultad de Contabilidad lo van a entender muy bien. Al país entran dólares cuando uno exporta, cuando uno recibe créditos, cuando uno recibe inversiones o cuando uno recibe donaciones. Ahí llegan dólares al país. ¿Y cómo salen los dólares del país? Los dólares del país salen cuando uno importa cosas, cuando uno paga deuda o cuando las empresas que han invertido se llevan sus utilidades. Esa es la salida de dólares, o cuando los bolivianos sacamos nuestros dólares afuera para invertir para lo que fuese. Y el saldo neto entre los dólares que entran y los dólares que salen, eso se llama el resultado de la balanza de pagos. Y cuando nos han entrado más dólares que los que salen, vamos acumulando reservas. Y entre el 2005 al 2014 se llegaron a acumular más de 15.000 millones de dólares de reservas. Es decir, nos entraban muchos más dólares de los que salían. ¿Por qué? Por la exportación de gas principalmente. Y por otro lado, como el Estado tenía mucho ingreso, dado que esta exportación de gas significaba un fuerte tema impositivo, entraban recursos al Estado. Y cuando los estados tienen más dinero, al igual que cuando las familias tienen más dinero, normalmente se gasta más y se invierte más. Son cosas naturales que hacen tanto los gobiernos, con mayor razón los gobiernos, y también a las familias, aunque algunas son más disciplinadas y dicen ahorraremos. Eso es lo que ocurre hasta el 2014. Pero, ¿qué pasa a partir del 2014? Y acá tengo un primer gráfico de hidrocarburos, donde está en el 2014 cuánto se producía de hidrocarburos y de petróleo, tanto de gas como de petróleo, y vemos en el 2021, que es el dato más actualizado que encontré, pero básicamente, para ponerlo en sencillo, hoy producimos 60% de lo que producíamos en gas en el 2014 y producimos en petróleo prácticamente la mitad de lo que producíamos en el 2014. Entonces, si tú produces menos gas, si tenemos menos producción de gas, ¿qué ocurre? Que vas a exportar menos. Si exportas menos, te van a entrar menos dólares y te van a entrar menos ingresos al Estado. Y si produces menos petróleo, ¿qué va a pasar? Que vas a tener que importar más petróleo, y como el precio internacional es más alto que el que vendemos, vas a tener que gastar no solamente dólares en la importación, sino que vas a tener que gastar en subsidiar, vas a perder plata, vas a importar a un precio y vas a vender más barato en Bolivia, eso significa el subsidio, y vas a tener un gasto fiscal fuerte. Ahora, ¿por qué se da esta caída de producción? Justamente porque no había un incentivo a la exploración. El explorar es costoso, no siempre tiene éxito, mientras que el explotar con estos costos recuperables era mucho mejor. Entonces, esta falta de incentivos a la exploración hace que nuestra producción empiece a caer cada vez más. Acá tenemos un gráfico con las reservas. ¿Qué pasa con las reservas? Lo que les decía, de un nivel muy bajo de reservas, se llega a más de 15.000 millones de dólares de reservas, pero el momento que empezamos a exportar menos, el momento que empezamos a exportar menos hidrocarburos, menos gas, a importar más gasolina y diésel, empezamos a perder las reservas. Es decir, a partir del 2014, los dólares que entran al país son menores a los que salen del país. ¿Y cómo hemos ido financiando esa diferencia? Pues comiéndonos estas reservas del Banco Central, que se fueron acumulando y las hemos ido gastando. A la fecha tenemos apenas 2.000 de los más de 15.000 millones de dólares que teníamos en reservas. Ahora el Estado, como veíamos que había gastado mucho en el boom, ¿qué ocurre para financiarse cuando el boom empieza a decaer? En lugar de ajustar el gasto, que es lo aconsejable, en lugar de hacer ajustes al gasto, ajustes a la inversión, se sigue gastando básicamente al mismo ritmo, y para mantener ese nivel de gasto tenemos que empezar a endeudarnos. Y de una deuda muy baja que teníamos en el 2014, subimos a una deuda que está hasta el 2022, que hoy día sobrepasa los 30.000 millones de dólares. Entonces, perdemos reservas por un lado para financiar la baja cantidad de dólares que entran al país versus lo que sale, y empezamos a endeudarnos para financiar el gasto estatal. Aquí tenemos otro gráfico que nos muestra en porcentaje del PIB cómo ha ido la evolución del sector fiscal. Si ustedes se fijan, en el 2013 había superávit, es decir, los ingresos eran mayores que los gastos. Pero a partir del 2014 empezamos a tener déficits todos los años. ¿Y cómo se financia eso? Como les decía, con deuda, tanto interna, prestarnos del Banco Central, prestarnos de las AFPs, hoy día de la gestora, que en el fondo es prestarse de la gente que está ahorrando, y prestarnos externamente. Entonces, hoy día, como les decía, si uno suma lo que tenemos en deuda externa más lo que tenemos en deuda interna, tenemos más de 32.000 millones de dólares, de lo que antes prácticamente no teníamos endeudamiento. Y la disminución de reservas, que de más de 15.000 millones de dólares llegamos a tener hoy alrededor de 2.000 millones. Más adelante mostraré cómo hacemos ese cálculo, porque el Banco Central ya no publica datos de reservas. Ahora, ¿esta situación era previsible? Sí. Como ustedes verán, tanto las calificadoras de riesgo, los analistas, los organismos internacionales alertaban sobre esta situación. ¿Y qué decían? Decían, miren, está bien, Bolivia tiene reservas todavía, tiene capacidad de endeudamiento, pero si sigue gastando más de lo que ingresa en el sector fiscal, y si sigue teniendo déficit en balanza de pagos y financiándolo con las reservas, esto claramente es insostenible y en algún momento va a tener consecuencias. O sea, no es que esto no era previsible, esto era absolutamente previsible. Aquí tenemos como las calificadoras de riesgo, que son las que dicen qué tan riesgoso es que el país no pague su deuda,
Al principio nos fueron mejorando la calificación, de ahí se mantuvo y de ahí la empezaron a bajar. ¿Qué ocurre ahora este año? Esto es todos los antecedentes para que ustedes comprendan de dónde vienen los problemas. ¿Qué ocurre este año? Este año, el Banco Central en febrero publica el último boletín semanal. Desde que yo tengo uso de razón, por lo menos desde que hice mi tesis en la universidad, y eso hace muchísimos años, como comprenderán, había una publicación semanal del Banco Central. El Banco Central todas las semanas publicaba los datos de varias cosas, pero entre ellos cómo estaban las reservas internacionales netas. Y se publica este dato el 8 de febrero, donde nos dice que si bien teníamos 3.500 millones de dólares de reservas, básicamente en divisas, en dólares, nos quedaban solo 372. Los otros 538 son unos DEX del Fondo Monetario, que si bien se los puede usar, luego veremos tiene algunas consecuencias, es como una deuda, pero en divisas solo quedaban 372. Y entonces los agentes económicos se empiezan a preocupar y se da una sobredemanda de dólares, porque la gente dice, si al Banco Central apenas le quedan 372 millones de dólares, el oro no se lo podía vender en ese entonces. Este era un oro que la gran parte viene desde antes de la UDP y era intocable, era básicamente intocable. Nadie pensó que se podía vender esto. Los DEX con el fondo sí se los puede utilizar, pero la gente se puso preocupada y hubo entonces una sobredemanda. Adicionalmente, el gobierno, como veremos, tomó algunas medidas desacertadas, como ofrecer doble tipo de cambio, dando a entender que sí necesitaba problemas de dólares, y empezar a vender a través del Banco Central dólares, que era una buena idea si tenías los dólares, pero luego se vio que no había. Entonces, básicamente ahora, de cómo yo les digo que estamos alrededor de 2.000, porque como ya no se publica este dato, de los 3.500 que teníamos, los DEX 500 se vendieron básicamente, esto nos cuesta pagar en intereses más o menos 19 millones al año, y el oro se vendió más de 1.000 millones. Entonces, de 3.500 le quito los 1.500, nos quedan más o menos 2.000. Eso es lo que ocurrió. Y este es el último boletín semanal que ha publicado el Banco Central. Aquí está alguna de las medidas del gobierno. Por ejemplo, el BCB calcula comprar al menos 1.000 millones a los exportadores con el tipo de cambio ofrecido de 6,95. Como ustedes saben, si uno quería vender los dólares, si uno iba al banco antes de toda esta situación de hoy día que no hay dólares, uno en el banco le pagaban 6,86. Entonces el Banco Central dice, yo voy a ofrecer 6,95 a los exportadores. Y luego dice que iba a vender los dólares en el Banco Central y se generan grandes filas que el Banco Central tampoco las puede atender. Y se presenta esta situación que tenemos hoy día, donde hay un tipo de cambio oficial del dólar, el gobierno lo sigue manteniendo en 6,97, pero que si ustedes van a un banco a comprar dólares no les van a dar, tienen que conseguir a tipo de cambio más alto, que ha ido variando, pero que claramente cuesta conseguir al tipo de cambio oficial o prácticamente es inaccesible. Entonces, ¿qué decide hacer el gobierno? Y esta es la famosa ley del oro. Esto fue muy debatido, primero porque la publicidad decía que era para comprar oro y fortalecer las reservas. O sea, eso es lo que se decía. De hecho, la ley se llamaba Ley de Fortalecimiento de Reservas y Compra de Oro. Sin embargo, los analistas, y yo me incluía entre eso, decíamos, no es así, esto es para vender el oro. ¿Por qué? Primero porque tenemos en Bolivia una empresa del oro, que se la creó en esta época del auge, donde hemos creado muchas empresas. No sé qué hace esa empresa del oro, no hay mucha información, pero hay. Además tenemos a la Corporación Minera de Bolivia, que si se quiere comprar oro de las cooperativas o de quien fuese, puede hacerlo. Y finalmente no se requería una ley para comprar el oro. Para lo único que necesitaba ley era para vender el oro del Banco Central. Si Comibol compra oro y vende oro, no necesita ley. El único que necesitaba ley para vender era el Banco Central, el oro que se había acumulado durante muchos años. Básicamente se tenían 43 toneladas de oro, casi todo refinado y certificado. Y este es un tema muy importante porque no es lo mismo el oro que podemos tener aquí en la bóveda del Banco Central que el oro que se transa a nivel internacional, no entre empresas mineras, sino entre bancos centrales. Muchos bancos centrales utilizan el oro para reservas, es un oro que tiene que estar con una serie de certificaciones, una serie de refinación, y de hecho de estas 43 toneladas de oro prácticamente no teníamos nada en Bolivia, todo estaba fuera del país en bancos internacionales que cuidan este oro, etc. Entonces, a los pocos meses, 4 meses después de la aprobación del oro, el Banco Central, porque en esa ley se puso que tenía que informar, el Banco Central publica este informe, que aquí he puesto, es un informe de unas 4 o 5 páginas, pero aquí ponemos la parte más importante. Esta flecha que ven aquí en azul es nuestra y que dice, al 31 de agosto de los corrientes y en el marco de sus atribuciones, el Banco Central convirtió 17 toneladas de oro en divisas. Incluso, bueno, este es un sofisma porque es como que yo diga, miren, acabo de convertir mi auto en dólares. La única forma de convertir mi auto en dólares es vender. Si el Banco Central en el fondo ha vendido 17 toneladas de oro, eso ha recaudado más o menos 1.059 millones de dólares. ¿Qué se ha hecho con estos 1.059 millones de dólares? Básicamente ha servido para financiar el déficit que tenemos de flujo neto de divisas. Si ustedes fijan, en mayo hemos tenido un déficit de 156, junio 314, julio 170, agosto 332, total 975, casi 1.000 millones. Entonces, es decir, de los 1.059 que se han vendido de oro, básicamente todo se ha ido a cubrir este flujo neto negativo entre lo que entra de dólares y salen de dólares del país. ¿Dónde estamos entonces hoy día? Se produce menos gas, por tanto se exporta menos.
Pero no solamente esto, sino que Argentina nos va a dejar de comprar y más bien va a exportar al Brasil. ¿Por qué? Porque ellos han invertido en exploración, han encontrado Vaca Muerta, que es un campo gigantesco, y no solamente que ya no va a necesitar comprarnos gas a nosotros, sino que además va a competir con nosotros por venderle gas al Brasil, y de hecho ya se está hablando que Bolivia va a terminar usando sus ductos para que el gas argentino vaya al Brasil. Se produce menos petróleo que antes, por tanto se tiene que importar más gasolina y diésel, y el gasto en subsidio es alrededor de $1.700 millones, con un gran agravante, que si bien este subsidio nos beneficia a todos los bolivianos, porque tenemos gasolina y diésel mucho más barato, a la mitad del precio internacional, pero entonces una parte importante de este subsidio se va a los países vecinos. ¿Por qué? Porque es lógico, si en Bolivia los celulares costaran la mitad que en los países vecinos, pues habría contrabando de celulares, eso es evidente. La gasolina, que cuesta la mitad, pues es obvio que va a haber contrabando de carburantes. Entonces, mucho de este subsidio, no se sabe cuánto, termina beneficiando a los países vecinos. No hubo descubrimientos importantes en los últimos 14 años. Y si bien ahora se anuncia que va a haber una política agresiva y se va a traer inversión extranjera, no olvidemos que desde que uno empieza a explorar hasta que empieza a realmente sacar el gas o petróleo, pueden pasar tranquilamente 7 años. O más, dependiendo. Pero no es un proceso fácil. No es de llegue hoy día y saque mañana. No, esto toma tiempo. Entonces, el tema del gas, para que vuelva a ser importante, va a pasar un buen tiempo. El crecimiento está disminuyendo, el crecimiento de la economía. Hoy día la proyección del Banco Mundial es que vamos a crecer al 2%. La inflación sí aún es baja, y eso es un tema positivo, pero ¿por qué es baja la inflación comparada con los países vecinos? Básicamente por dos temas fundamentales. Todos han subido los carburantes, menos nosotros, y todos han ido teniendo modificaciones al tipo de cambio, menos Bolivia. Entonces, si bien la inflación es baja y eso es bueno, tiene un costo. Y el costo de mantener carburantes fijos y tipo de cambio fijo es lo que ha ocasionado, como hemos podido ver, este déficit, por un lado, en balanza de pagos, de ingreso y salida de dólares, y por otro lado, el tema del subsidio y, por tanto, el contrabando de carburantes. Y tenemos poco acceso a la información. Como ustedes han visto, el Banco Central ya no publica información. El último boletín semanal que se publicó en febrero, con datos al 8 de febrero, y desde entonces, salvo este informe del Banco Central, no se ha vuelto a publicar datos. Y tampoco hay un mensaje claro de cómo se va a solucionar la situación. Cierto momento, cuando esto empezó, se dijo se va a normalizar en 3 meses, pero esto fue en febrero, estamos ya en octubre, y sigue habiendo esta escasez de dólares y este tipo de cambio paralelo. Nuevamente, las reservas de más de 15.000 a 2.000. Y tenemos hoy día menos oro que en la UDP. Hoy día tenemos más o menos en el gobierno 22 toneladas de oro. En la época de la UDP estábamos por 30 o más. Y la deuda pública supera los 32.000 millones. Entonces, obviamente es una situación complicada. El presupuesto de este año, 2023, estimaban un déficit fiscal de 3.400 millones de dólares. Pero ¿cómo se iba a financiar este déficit? Una buena parte iba a ser financiada por bonos que iba a emitir el país. Emitir bonos es prestarse plata, pero no de los organismos internacionales, sino del sector privado, banca privada, lo que fuera. Uno emite bonos en el mercado internacional. Sin embargo, esto prácticamente está descartado hoy día, porque con esas calificaciones de riesgo país, hoy día es muy difícil que alguien compre un bono boliviano, que alguien quiera invertir en él. De hecho, los bonos que emitió Bolivia en el año 2017, creo que fueron, hoy día se están vendiendo a la mitad del precio nominal, es decir, hay una sensación de que son muy riesgosos los bonos y con lo cual el gobierno no va a emitir bonos ya este año. Estamos ya en octubre y está claro que no se van a emitir bonos. Ahora, cuando ustedes me preguntan, bueno, ¿pero en qué se está gastando tanto? ¿Cómo es posible que el Estado gaste tanto? Y ahí viene el gran problema, que hemos crecido como gasto demasiado. El gasto en salarios hoy son 8.000 millones de dólares. En el 2005 eran 1.000. Uno entiende que el gasto tiene que subir, no íbamos a mantener los 1.000 millones del 2005, hay más maestros, más médicos, más policías, pero no 8 veces más. Entonces, aquí hay un crecimiento desbordado del sector público y que se está yendo en salarios y que el cortarlos tiene un costo político muy grande. Y en el resto del gasto corriente, que son pasajes, gasolina, luz, agua, etcétera, papelería y todos estos temas, antes se gastaban 1.300 y hoy día gastamos 13.000, es decir, 10 veces más. Entonces, claramente, la solución está en cortar el gasto, pero eso tiene consecuencias políticas importantes y muchas veces los gobiernos no las toman. Si ustedes recuerdan la época de la UDP, nos pasó exactamente, bueno, ustedes que eran muy jóvenes, pero si uno lee la crisis del 82, justamente fue eso, de que el Estado gastaba más de lo que le ingresaba, se prestaba del Banco Central, hasta que fue insostenible la situación. Si uno se ha detenido a escuchar el debate en Argentina que han tenido el otro día los candidatos a presidente, el gran problema que tienen es el déficit fiscal. Tienen menos ingresos que los gastos, pero no se quiere cortar el gasto porque tiene consecuencias muy fuertes y tienen la misma situación que nosotros, que los dólares que les entran son menores a los que les salen, con lo cual, al igual que nosotros, los bancos no te venden dólares, solo que allá la situación es mucho más grave. Allá el dólar paralelo es el doble del dólar oficial, acá todavía la diferencia no es tan significativa. Ahora, si ustedes me preguntasen y me dicen, bueno, ¿y cuál es la solución para haber hecho y cómo salimos de esta situación? La fundamental es reducir el déficit fiscal. Ahora, ¿cómo se reduce un déficit fiscal? Es como en cualquier familia, o usted sube sus ingresos o gasta menos. No hay otra forma. Si una familia está gastando más de lo que le ingresa, la única solución que tiene es o gastas menos o tienes mayores ingresos.
Y eso es, difícil de hacerlo. Por un lado, los ingresos que el Estado normalmente recibe es a través de impuestos. Subir impuestos es antipopular, a nadie le va a gustar. Y cortar el gasto también es antipopular, porque si vamos por el gasto de salarios es o despedir gente o reducirles el gasto. Y no solamente es antipopular, sino que también tiene esto un efecto en la economía. Si mañana se despide gente, esa gente va a tener que gastar menos y eso va a afectar, va a ir menos al cine, va a ir menos al restaurante, va a comer menos, lo que fuese, y eso va a afectar a la economía. No es fácil hacer una reducción del déficit fiscal, menos si uno quiere hacerla de golpe. Normalmente se recomienda hacerla gradualmente para ir ajustando. Pero dada la situación de Bolivia, que ya está difícil prestarnos dinero y ya tenemos muy pocas reservas, pues probablemente no les va a quedar otra que tomar una medida así. A no ser que pase algo extraordinario, que alguna empresa china diga quiero precomprar el litio y nos pague por anticipado el litio, lo que fuese, que de todas maneras no será una solución, sino será ir postergando el problema. Lo segundo es reducir el déficit de la balanza de pagos. Es decir, ¿cómo hacemos que nos entren más dólares o que salgan menos dólares para que el equilibrio sea por lo menos equilibrio o volvamos a tener ahorro? Para eso, la única forma es incentivar las exportaciones, controlar el contrabando y también reduciendo el déficit fiscal, porque en la medida que tú gastas menos, si hay menos gasto en salarios, menos gasto en inversión, lo que fuese que haga el Estado, un componente importante de ese gasto es importante. Entonces, si el Estado reduce el gasto, vamos a reducir las importaciones y se puede equilibrar la balanza de pago. Obviamente, para el sector hidrocarburos es fundamental atraer inversiones en exploración. Yo creo que el país tiene todavía mucho gas y mucho petróleo bajo tierra, pero tenemos que traer gente que sepa, que invierta y que arriesgue, porque lo que ha pasado es que Yacimientos ha arriesgado y le ha ido mal. Y entonces eso le cuesta al Estado. Mientras que si viene alguien de afuera que arriesgue, si le va mal, pues qué pena por él. Si le va bien, va a compartir las utilidades con nosotros. Eso hay que hacer, atraer inversión, pero no solo en hidrocarburos, sino también en otros sectores que no han estado llegando, como es el caso del mutún, que tenemos el hierro, como es el caso del litio. Pero lo más importante es tratar de transformar el país y hay que invertir mucho en infraestructura, en salud, en educación. Esas son las soluciones. Ahora, desde mi punto de vista, el haber desperdiciado la mejor oportunidad económica que hemos tenido en la historia moderna de Bolivia, lamentablemente no tiene solución. Si en lugar de que del 2014 a la fecha, en lugar de seguir al mismo ritmo de gasto, en lugar de tomar medidas, si hubiesen tomado esas medidas y ese dinero que nos hemos gastado en seguir con este nivel de gasto, lo hubiésemos invertido en infraestructura, en salud, en educación, hoy tendríamos un país totalmente diferente y estaríamos muy lejos de la situación en la que estamos. Entonces, esto es en resumen lo que yo quería mostrarles. Más o menos me habían dicho 40 minutos, estoy justamente en 9:40 para que ustedes hagan preguntas, todas las consultas, dudas de lo que necesiten, pues con todo gusto. Si alguien desea hacer una pregunta, acá está el micrófono, puede levantar la mano o en todo caso también pueden hacerlo mediante el chat o solicitando le activamos el micrófono para la gente que está en la sala virtual. O si quieren alguna complementación de algún tema o algún tema que no ha quedado claro, más información, con todo gusto. La palabra, doctor Cabero. Sí, adelante, por favor. La pregunta del billón, tal vez, ¿no? En este caso, de la población boliviana, con una parte complementaria tal vez. En este caso, nuestro gobierno o el Estado, yo me pregunto, ¿hasta cuándo será capaz de seguir subvencionando con respecto a los hidrocarburos? Bueno, se puede continuar subvencionando los hidrocarburos. El problema es, por un lado, el costo que esto significa. Estás gastando 1.700 millones de dólares en eso, en lugar de hacer hospitales, educación, infraestructura, etcétera. Y lo segundo es que, como es muy difícil controlar el contrabando, porque claro, uno es fácil decir que controlen el contrabando, en la realidad es muy difícil. La frontera boliviana es gigantesca, tenemos muchos vecinos, muchos caminos. Entonces, encima, un porcentaje muy alto de este déficit, de este subsidio, perdón, se está yendo a los vecinos. Obviamente, ¿qué significa dejar de subvencionar los hidrocarburos? No queda otra que subir el precio de los carburantes en Bolivia, pero sabemos que eso va a tener una consecuencia muy fuerte para la gente, porque si suben los precios del transporte, sube todo. Y si sube todo, pues suben los precios, la gente quiere más salarios y se entra en una situación compleja. Pero yo no veo otra solución, sobre todo que no tiene mucha lógica seguir subvencionando semejante cantidad de subsidio al generalizado, con lo cual, si por lo menos se podría focalizar al transporte público, cosa que no es fácil, sería mucho mejor, pero efectivamente esto es algo que ha ido creciendo y que en algún momento se va a tener que parar. De hecho, el actual presidente, cuando era ministro de Finanzas, de Hacienda, en el 2010 quiso quitar esta subvención, solo que quizás el error es que quiso hacerla de golpe, quiso subir en 30% los precios de los carburantes y obviamente se generó una situación política complicada y tuvieron que retroceder. Pero yo creo que ellos mismos están conscientes, de hecho, el 2010 quisieron hacer esa medida. En el chat tenemos una pregunta, estimado doctor. Germán Mamani, exacto. Giovanna Vargas. Buenos días, doctor Ramiro, gracias por la intervención.
Una consultita, estimado doctor. Si nosotros reducir el gasto, el déficit fiscal, obviamente que está duplicado los gastos o triplicado los gastos corrientes, si en caso reducimos esto, entonces habría mucho desempleo, ¿no, doctor? Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Y otra consulta, si nosotros dejamos de subvencionar lo que es los hidrocarburos, esto pasaría a ser una inflación a nivel Bolivia. Gracias. Sí, a ver, parto por la primera. Efectivamente hay que ser muy selectivo en cómo reducir el gasto corriente. Lo primero es tratar de reducir todo aquello se está gastando superfluo, viajes, todas aquellas cosas que se podrían cortar, que si bien también van a afectar a la economía, pero van a afectar menos. En el caso del personal, uno tiene que darle incentivos al sector privado para que este personal que va a salir del sector público pueda conseguir un empleo o capacitar a esa gente para que pueda volverse microempresario o lo que fuese. No es fácil, pero no queda otra solución porque, como hemos visto, el gasto es muy alto. Y respecto al tema de los hidrocarburos, exactamente ese es uno de los problemas más fuertes. El rato que tú subes hidrocarburos, sube todo de precio. En teoría es una subida de una sola vez, porque la inflación técnicamente es un aumento continuo en el nivel de precio. En este caso va a ser, subes la gasolina, lo que fuese, se sube de golpe los precios, y si tú no tocas el tipo de cambio, vas a estar todavía con un tipo de cambio digamos, más lejos del de equilibrio, por así ponerlo. Entonces no es fácil hacer una sola medida. Tienes que hacer varias medidas conjuntas para poder estabilizar esta economía. El ejemplo más cercano en Bolivia lo tenemos cuando se paró la hiperinflación. La hiperinflación el año 80 en el periodo del 82 al 85 era tan alta, quizás muchos de ustedes no la vivieron, pero que el tercer ítem más importante de importaciones en Bolivia fue papel moneda, porque los billetes pues cada día cambiaban de valor. Y la solución fue subir el precio de la gasolina. En esa época no era la situación de hoy día, era muchísimo peor. Se subió casi 10 veces la gasolina y con eso se dejó fluctuar el tipo de cambio y con eso se estabilizó la economía. Pero hubo un costo social muy fuerte porque el Estado tuvo que despedir a mucha gente, ahí vienen los famosos relocalizados, y hubo un costo social muy fuerte. Lo que ocurre es que lamentablemente, como en cualquier familia, cuando tú gastas más de lo que te ingresa, el día que hagas el ajuste, no hay forma de hacerlo que no tenga consecuencias. Te va a doler, tiene que dolerte porque no hay otra. Tienes que reconocer que ya no puedes mantener ese nivel de gasto y de vida que has tenido hasta ahora y vas a tener que ajustarte y eso tiene consecuencias políticas y económicas. Pero en la historia de los países no hay otra forma de salir de estas situaciones. Ahora, el 2014, el 15, el 16 era diferente. Te tenías todavía margen de endeudamiento, tenías reservas, entonces podías hacerlo mucho más gradual que ahora. Ese es el gran problema que se está enfrentando hoy día, que no es fácil la salida de esta situación. Muchas gracias, doctor. En el chat tenemos una pregunta, doctor. La primera es, ¿qué es lo que básicamente entonces está manteniendo la economía del país? Y una segunda, en base a qué se presta dinero del exterior al Estado y cuál sería la mejor estrategia para tener ingreso de dólares y menor salida. Ok, perdón, la primera era, ¿qué está manteniendo la economía? Bueno, todavía el gasto público la está manteniendo, como veíamos en esta transparencia, todavía el Estado, y ese es el presupuesto del 2023, todavía estamos gastando 8.000 millones de dólares en salarios. Entonces, eso ayuda muchísimo a la economía. Y dos, en gasto corriente todavía estamos gastando 13.000 millones de dólares. Sin embargo, esto, como hemos visto, se ha ido comiendo las reservas, se ha ido comiendo el endeudamiento, y ya continuar con esto no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en realidad ya este año, el año pasado el gobierno ya invirtió mucho menos. Normalmente invertíamos 4.000, 5.000 millones de dólares al año. El año pasado las cifras dicen que se invirtió la mitad más o menos. Y eso ya está repercutiendo en este índice de crecimiento que veníamos creciendo al 4% en promedio. Este año probablemente vamos a estar, según el Banco Mundial, en 2, probablemente, pero sí claramente debajo del 4. Entonces, todavía estamos manteniendo con esto a la economía. Y el riesgo es justamente eso, que el rato que tú cortas esto, puedes afectar fuertemente a la economía. La segunda es en base a qué te prestas de afuera. Normalmente tenemos tres fuentes de financiamiento importantes. Una es el endeudamiento interno. El interno te presta de dos formas, o del Banco Central, que tiene el riesgo de que si emites muchos billetes se te va a generar inflación, o te prestas del sector financiero, principalmente las AFPs. Ese es el ahorro de los que se van a jubilar. Ese es el interno. Y el externo tiene dos fuentes fundamentales. Uno son los organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial, que sí te prestan, pero normalmente te prestan sobre todo para proyectos concretos, no te prestan tanto para libre disponibilidad. Algo sí, pero no mucho. Y la otra es que emites bonos. Tú emites bonos en el exterior y distintos bancos internacionales, personas, lo que fuese, te compran el bono a una cierta tasa de interés. Ahora, los extranjeros, ¿en qué se miran? Antes de comprar un bono de Bolivia, o si yo mañana te ofrezco un bono del Perú o de cualquier país, lo primero que me vas a decir es cuál es la calificación de riesgo. Y ahí vamos a estas calificadoras de riesgo que dicen que hoy día Bolivia tiene mucho riesgo. Segundo, vas a decir, ¿y en cuánto están los bonos de Bolivia, los que ya ha emitido en el mercado? Están a la mitad. ¿Qué significa la mitad? Bolivia ha emitido bonos que, digamos, cada bono valor nominal son $100.000. Hoy día tú puedes comprar ese bono de $100.000 en 50.000. A la mitad. Es un bono que te lo van a pagar en el 2026, 27, 28, que vale 100, pero que hoy día en el mercado se está transando en 50. Entonces, si hoy día Bolivia quisiese emitir un bono, tendría que pagar un interés muy alto y probablemente ni así le compraría.
Con lo cual, prácticamente hemos llegado a un límite de endeudamiento que va a ser difícil que podamos crecer en este endeudamiento mientras no se solucione esta situación. Y la otra fuente, que esa es la que el gobierno lamentablemente no creo que vaya por razones sobre todo ideológicas, políticas, es el Fondo Monetario. Cuando un país está en este tipo de situaciones, acude al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque, como les decía, hacer un ajuste de golpe es muy duro si no tienes ahorros, si no tienes capacidad de endeudamiento. Entonces, una forma es ir al Fondo Monetario. Él te va a conseguir recursos a cambio de que tomes las medidas y que las medidas que tomes sea creíble para salir de esta situación. Entonces, ir al fondo es para que el ajuste no sea tan duro, pero igual te va a pedir que hagas un ajuste. Si ustedes se fijan en Argentina, ese es el gran problema que tienen, que cuando ya no tienen capacidad de endeudamiento afuera, han ido al Fondo Monetario, pero obviamente el fondo te dice que tomes medidas para equilibrar esta situación, y si tú no tomas las medidas, pues la situación no se soluciona. Y en Argentina ya prácticamente los 4 años, termina en octubre, el actual gobierno, son las elecciones en octubre, creo que suben a fin de año, principio del año, han vivido en esta situación de tipo de cambio doble, de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las fuentes de financiamiento, y los países cuando están en estas situaciones normalmente van al Fondo Monetario. Es como el dentista, uno no le gusta ir al dentista, pero cuando te duele la muela, pues a veces no queda otra que ir al dentista. Y mientras más tarde vayas, es peor porque la infección o lo que fuese puede crecer más. Y la otra, cómo hacer que entren más dólares, es incentivar la exportación. Nosotros tenemos que incentivar todo lo que se pueda de exportación, encarecer las importaciones, eso se puede hacer con un ajuste cambiario, y adicionalmente controlar mucho mejor el contrabando. Entonces, si nosotros lográramos hacer eso, habría más exportación, menos importaciones, y con lo cual equilibraríamos nuestra balanza de pagos. Tenemos otra pregunta en el chat, estimado doctor. ¿Cuáles son las perspectivas y los posibles desafíos económicos que se anticipan para la economía boliviana a finales de este año, teniendo en cuenta factores como la situación política, la evolución de los precios de los hidrocarburos y las medidas de recuperación post-pandemia? Bueno, yo diría que el mayor desafío es lograr equilibrar el déficit fiscal y el déficit de balanza de pagos. Esos son los dos fundamentales. Y de lo que el gobierno ha anunciado, la compra del oro no creo que sea muy exitosa. Igual es inyectar dinero. La que sí es posible que nos pueda ayudar, no es una solución, pero por lo menos nos daría oxígeno, es un parche, por así decirlo, es si se logra vender el litio por anticipado. El gobierno está tratando de que alguna empresa diga: yo te doy por anticipado un X monto de dinero, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, a cambio de yo quedarme con el litio y empezar a exportar de acá a 4 años. Es anticipar lo que podría darse con la exportación de litio a partir de 3 o 4 años, anticiparlo pidiéndole esos ingresos por anticipado. Que es una forma, si quieren ustedes, de vender por anticipado algo. Eso se llama una especie de titularización o un endeudamiento con garantía de un bien, en este caso concreto, el litio, para que la empresa lo exporte. Pero no es fácil que las empresas acepten darte dinero por anticipado, porque ellos también corren ciertos riesgos, más aún en Bolivia, que sabemos que a veces no se respetan las reglas del juego. Entonces, el gran desafío es solucionar el déficit fiscal y el déficit de balanza de pagos, y que no continúe esta escasez de dólares, porque perjudica mucho. O sea, lo primero que ocasiona que si tú eres un exportador no vas a querer traer dólares a Bolivia, porque luego no los puedes sacar del banco. Segundo, la gente ha empezado a sacar su dinero de la banca. ¿Ves? ¿Para qué quiero tener dólares si me los dan de a pedacitos? Entonces, mucha gente ha salido depósitos de la banca y están guardados en la casa, o se han ido al exterior, que es lo peor, dinero que ha salido de Bolivia. Entonces, mientras siga la escasez de dólares, esta situación no es fácil solucionarla. Y sí, como ha pasado en Argentina, lo que puede ir pasando es que continuemos igual, solamente que la diferencia entre el oficial y el paralelo irá creciendo poco a poco en la medida que cada vez hay menos dólares. Sin embargo, esto también ayuda de alguna manera a que haya menos importación. Si ustedes se fijan, todos los productos importados están subiendo de precio. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo necesito dólares para importar un auto o lo que fuese, tengo que pagar el precio de la calle y me sale más caro. No sé cómo es en Sucre, pero acá que tenemos la Eloy Salmón o la Justus, la gente te dice ese televisor en $100, y si lo quieres pagar en bolivianos, no lo hacen el cálculo al tipo de cambio oficial. En otras palabras, mucha gente ya está utilizando el tipo de cambio paralelo, y eso hace que se encarezcan las importaciones, lo cual es bueno, porque así se importa menos. Bien, doctor, tal vez alguna consulta más sea la que quieras realizar al doctor Cavero. Excelente, vemos en realidad la importancia, ¿no?, de que tiene que nosotros podamos munirnos de herramientas que nos permitan a nosotros tomar decisiones a futuro. Nosotros que estamos en el área contable, en el área financiera, en el área de comercio exterior y aduanas, sabemos que cada una de estas herramientas, que estas explicaciones, además con la experiencia que tiene el doctor Cavero, con seguridad nosotros tenemos que ir adquiriéndolas en el tiempo. Hay que revisar muchísima información, hay que munirnos de datos. La inteligencia artificial con seguridad para nosotros es importante, porque coadyuvará también de alguna forma en esta determinación de los datos que nosotros vayamos a recopilar y la interpretación que nosotros la vayamos a dar. Pero con seguridad lo que se manifestaba hace unos días es que no va a poder cumplir del todo, no va a poder reemplazar del todo a la parte humana el tema de la inteligencia artificial, ya que nosotros somos los del criterio para que se puedan tomar las decisiones. Doctor, agradecerle una vez más su presencia. Nos sentimos muy honrados de haberlo tenido acá en nuestro 5º Congreso CONFINCOM. Doctor, si tiene algunas palabras más para el público que lo está escuchando en este momento, adelante, por favor.
No, agradecerles a ustedes fundamentalmente y felicitarlos. Creo que esto es muy, muy interesante. Sobre todo es un auditorio interesante cuando uno tiene estudiantes que comprenden este tipo de cosas, sobre todo el tema de que cuando hay más ingresos y menos gastos en contabilidad, pues es clarísimo, así que todos ustedes la tienen clara, lo que ocurre en las familias, en las empresas y en los países cuando se gasta más de lo que se tiene, ¿no? Así que les agradezco más bien por el tiempo, por haberme escuchado y por todas las consultas y les deseo mucho éxito en lo que sigue de este evento que tienen ustedes allá. Muchísimas gracias, doctor. Le damos un fuerte voto de aplauso, por favor, al doctor Cabero. Será hasta una próxima, doctor, y siempre bienvenido a la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras de la San Francisco Javier de Chuquisaca. Muchísimas gracias. Cuando quieran, con mucho gusto. Muchas gracias.